Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. En esta ocasión, pues nos complace ir poco a poco avanzando en la agenda bastante tumultuosa de noticias que han ocurrido en la región en los últimos días y especialmente nos convoca. Uno de nuestros primeros programas fue precisamente la visita del canciller alemán a Sudamérica, en una gira suramericana, pero en este caso también estamos hablando de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea y que hace un periplo por no tan solo por países suramericanos, sino también incorpora y hoy precisamente se encuentra en México. Comenzó su gira por Brasil, pasó por Argentina de una forma muy breve y también por Chile. Es una visita que antecede un encuentro que se realizará a mediados de julio entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, una cumbre que busca redinamizar una agenda que ciertamente no vive sus horas más felices, una relación, digamos, interregional entre dos bloques que de alguna manera pues han venido viendo menguada su relación no tan solo en lo comercial, sino también en materia de cooperación política, en materia de cooperación medioambiental, y de alguna manera, pues esto es un poco el espíritu que encierra este encuentro que ciertamente redinamiza también el diálogo interamericano a efectos de acelerar la integración latinoamericana. En este contexto, Manolo, considerando también que América Latina no es el principal destino de las exportaciones europeas, así como Europa, el intercambio comercial no vive su mejor momento. ¿Cómo ves tú, tu mirada general de este acercamiento de Ursula von der Leyen a Latinoamérica? Bueno, lo primero que hay que señalar es esto que decías, ¿no? América Latina y la Unión Europea parece que sufren un proceso de desencuentro que es paulatino, ¿no? La Unión Europea era sin duda alguna, hace apenas, bueno, cuando finalizó el siglo anterior, era el segundo socio comercial y financiero, inversor de la región. Y ahora en algunos casos es el cuarto, es decir, está claramente, sigue estando detrás de Estados Unidos, está claramente detrás de China y de la propia región, ¿no? De los intercambios que hay en la propia región. Es decir, ha habido un claro retroceso. Esto posiblemente tiene que ver con la propia dinámica de la Unión Europea y del hecho de que la ampliación hacia el centro y el este europeo pues cambió lógicamente el eje de la misma. Y luego también otros problemas internos de la propia Unión Europea, sin olvidar también, evidentemente, la posición de América Latina que ha ido en la década primera de este siglo, sobre todo a través de UNASUR y del peso que tuvo Brasil a la hora de dinamizar los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y África del Sur. Pues ya digo, la Unión Europea no digo que desapareciera del mapa, pero casi desapareció del mapa. Incluso las reuniones entre la Unión Europea y América Latina y los países de América Latina que tuvieron cierta secuencia entraron también en hibernación. Y de hecho, la reunión que va a haber, la cumbre que va a haber en julio en Bruselas, los días 17 y 18 de julio, pues finalmente rompe este paréntesis de una década sin conversaciones al más alto nivel. Entonces, en este escenario es en el que hay que situar la visita de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen a 4 países importantes de América Latina, ¿no? Ha visitado Argentina, luego ha estado en Chile, posteriormente Argentina, Brasil, Argentina, Chile y el último país ha sido México, ¿no? Muy rápidamente decir 2 cosas, ¿no? Una es el encallamiento que sufren las relaciones
con Mercosur. Y esto tiene que ver sobre todo en las conversaciones, sobre todo con Lula y con Alberto Fernández. Y están encalladas estas conversaciones y para sacar adelante el acuerdo por el tema medioambiental. Y en este sentido, pues ha habido ya digo, una fuerte tensión con Lula. Lula de alguna manera ha acusado a von der Leyen de falta de confianza, pero Lula a la vez está muy presionado por el Congreso, por la propia petrolera estatal y por la agroindustria a la hora de cumplir los requisitos medioambientales de la Unión Europea, ¿no? En Argentina la conversación ha estado sobre todo muy girada en torno a cuestiones de materias primas, ¿no? Incluido el tema del litio. Yo creo que María Isabel va a hablar un poco más de eso, y lo mismo de alguna manera en Chile, donde la industria del hidrógeno renovable llama la atención. Claro, Eh, Del caso de México, que es el más reciente, porque es el último lugar al que llegó el jueves por la noche. Claro, se encontró un país en el que el canciller, en este caso la canciller Alicia ujú, Bárcena, está todavía de embajadora en Chile y no pudo estar en la reunión con ella. Y Marcelo Ebrard ya ha dimitido como canciller. claro. Entonces, hubo un encuentro bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador para, digamos, también ir en la misma dirección, ¿no? De Claro, desear desarrollar una asociación política y comercial entre ambos polos. claro, aparte que esta visita pilla precisamente a México en pleno proceso de preselección de candidatos, ¿no? Y es un Exacto. proceso que de alguna manera pues también entra como, no se le da pues también la prioridad muchas veces que merecería, sobre todo a efectos de compromisos, ¿no? Porque estamos hablando de la posibilidad de un eventual escenario en el que pudiera no repetir Morena para el año que viene. Entonces, obviamente, estas cosas, pues, hablar de palabras de compromiso es como complicado, ¿no? En ese sentido, pues claro, también hay otro elemento que me gustaría que lo mencionaras. Ya tú lo asomaste al principio de tu intervención, que es el tema del litio, que es el tema también medioambiental, que ciertamente, pues, tampoco es que Europa hay, sobre este tema, hay una posición homologada, ¿no? Porque ciertamente hay muchas voces críticas en el propio Parlamento Europeo sobre esta cooperación hacia el medio ambiente en Sudamérica, especialmente en la Amazonía brasileña. He escuchado muchas veces en el propio Parlamento decir así como, bueno, ¿cómo es que eso que nosotros poniendo dinero hacemos que Lula no tale sus propios árboles, ¿no? En ese sentido, pues así como que, bueno, hace falta también explicar un poco en qué consistiría ese tipo de cooperación y sobre todo perfilarlo en el contexto de un intercambio comercial que vale la pena recordar que tanto la región latinoamericana como la Unión Europea son socios estratégicos también con China, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues Sí. estamos viendo que es una relación entre dos actores que poco a poco han ido perdiendo influencia en el ámbito, digamos, económico e Sí. internacional, pero también se han venido desarrollando una codependencia con China importante en los últimos años Mm. y de alguna manera eso les ha condicionado mucho, ¿no? En ese sentido, Marisabel, me gustaría tu apreciación de conjunto de este encuentro en una circunstancia pues que también hay que mencionar. Estamos hablando de una Europa que también sigue sufriendo los embates de un conflicto armado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves tú este encuentro? Bueno, y justamente esa es la clave de este asunto, ¿no? Que en medio, por no decir que ha sido a causa de la guerra en Ucrania, tanto Estados Unidos como Europa han tenido que volver a repensar, esperemos que sea esa la razón, a repensar su relación con Latinoamérica. Y en el caso de Europa es crítico porque estamos hablando por una parte de las consecuencias desde el punto de vista energético para Europa de la guerra con Ucrania, que ha sido tan difícil, sobre todo para los países dependientes del crudo ruso, pero también las implicaciones que tienen otros sectores, ¿no? Gas. Es bien complicado para ellos y estamos Sí, no, hablando no olvidemos todavía, también el componente alimentario que implica pues esto, sobre todo así también es. para hasta la propia África, ¿no?
Sí, no, ahí todos estamos dependiendo del trigo y de los fertilizantes ucranianos, ¿no? Pero el asunto es que esto tiene repercusiones en una economía pospandémica. No nos hemos recuperado de los efectos de la pandemia cuando estamos en un proceso de inflación en algunos casos y en Latinoamérica de hiperinflación en otros, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, a Europa eh, eh, que por supuesto, estamos hablando, como decía Manolo, una relación bien debilitada, fragmentada, que ahora tiene que buscar un puente, tender un puente con Latinoamérica y que mejor que el tema energético y dentro de este, pues por supuesto en el contexto del cambio climático y la necesidad de buscar cortar la dependencia. Sin embargo, el problema, a mi modo de ver, es que si bien se manifiesta un interés en, por ejemplo, el litio, entre otras áreas y la minería en general, el problema es que para América Latina hay una desconfianza y yo creo que ahí es lo que menciona Manolo. El artículo de Susan Gratius en este sentido es muy pertinente porque no es nada más un tema estructural, es también un tema de coincidencia en los valores. Eso que señalaba Manolo sobre Brasil, ahí es donde está el asunto. Hay un temor de que se siga practicando el extraccionismo y ahí hay que enlazarlo con lo que había dicho Scholz. No es nada más que venimos por el litio, es que también queremos establecer programas y convenios para el entrenamiento desde el punto de vista laboral para que no sea nada más eso, es decir, que sea algo mucho más amplio, más incluyente. Y ahí es donde yo creo que tiene que venir el segundo paso, no es nada más el sostener y suscribir estos acuerdos, porque sabemos que van a haber unos acuerdos previos a la reunión en Bruselas, pero también tiene que haber la garantía de que esto no es circunstancial, esto no es porque la guerra está ocurriendo, esto no es porque los efectos económicos y financieros, esto es porque aquí hay el interés de sostener, recuperar y sostener en el tiempo una relación de mutuo respeto y que sea equilibrada, que no sea Claro, asimétrica. Me y que parece a también mí que sea, es eso. claro, ahora, como hemos visto, pues la agenda está bastante cargada y muchas cosas que tienen que ver también con aspectos que hablan también de transferencia de tecnologías, de aplicar valor a la cadena, a la cadena de valor, precisamente, tratar de que no se quede en un esquema comercial estrictamente extractivista, ¿no? Sin embargo, hay que considerar el tema que hablamos en su momento también, que incluso el propio Manolo lo mencionaba al principio, que es que estamos hablando también de gobiernos que viven un problema de ingobernabilidad bastante complicado, con minorías, no tan solo minorías en minoría parlamentaria, sino también con problemas de gobernabilidad a lo largo y ancho de países muy extensos y que ciertamente pues requieren, se requieren muchas variables, control de muchas variables que ahora mismo, a día de hoy, muchos países de América Latina, el propio Brasil es uno de ellos, tocábamos hace semanas atrás este tema de la lucha indígena por el tema de la tierra y la lucha legislativa sobre todo. Y esto, por supuesto, nos revela un problema que es generalizado en la región. Vale también recordar que este artículo que comentabas de Susan Gratius, disponible en Latinoamérica 21, pues también habla un poco de este escenario que rodea a este encuentro entre estos dos bloques que va seguramente a realizarse y hay mucha expectativa para esta cumbre prevista para el 17 al 18 de julio em, entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. En este contexto, pues, y por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que vaya desarrollándose en los próximos días, sobre todas las repercusiones y si hay algunos otros acuerdos adicionales a los que ya se han comentado aquí. Seguramente volveremos sobre ello llegado a su momento. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.